le llevaba a una tierra prometida, ¿verdad? Y muchas veces nuestra humanidad, nuestra naturaleza, lo humano, ¿sí?, no nos dejan ver mucho más allá de lo que pueden ver nuestros ojos naturales. ¿Amén? Y eso es lo que yo quiero compartir en esta noche, una palabra de fe. El apóstol Pablo dice, así como recibiste a Cristo, así debes andar en Él. Y a Cristo lo hemos recibido por fe. ¿Amén? Lo recibimos por fe. Nosotros no vimos esos clavos allí en sus manos, ¿no?, en la cruz, no lo vimos, esos látigos atravesando allí, golpeando su cuerpo, esa lanza atravesando su costado, esa corona de espina atravesando su sien. No lo vimos, ¿sí? Pero creemos, ¿amén? No seamos como le dijo Jesús allí a Tomás, ¿no? Porque cuando había aparecido Jesús y él no estaba, los otros le dijeron, Tomás, hemos visto al maestro. Y él dijo, nah, si yo no lo veo, no lo creo, le dice. Si yo no pongo mis dedos allí en sus manos, donde clavaron esos clavos, yo no creo. Le dice, si no pongo mis manos allí en su costado, no lo creo. Y de repente aparece Jesús, otra vez, por segunda vez. Y Tomás sale corriendo y le dice, maestro, maestro, eres tú. Y Jesús le dice, vení, Tomás, toma, poné tu dedo acá, ¿ves? Mirá, poné tu mano acá al costado, vení. Maestro, maestro, Tomás, porque viste, creíste. Pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque hemos creído. Amén. Y esa es nuestra fe. Y yo tengo aquí un sermón, una palabra, que la he escrito en el año 2012. ¿Sí? Un año muy difícil para mi vida, tanto como ministerial. Había habido una revuelta en lo espiritual, ¿sí? Y no solamente eso, sino que en lo laboral, una persona que manejaba un CLAR, ¿no?, en el trabajo, me choca y me quiebra la pierna izquierda y me hicieron la pierna izquierda. ¿Sabe qué? Me olvidé mirar la hora, porque... Sí, ¿sabe qué? Cuando un predicador mira la hora, ¿sabe por qué es, no? Porque no sabe qué hora es. No, porque en la casa le dijeron, predicaste muy largo. ¿Sí? Entonces, tuve ese accidente laboral, una fractura expuesta de peroné, ¿sí? Una fractura expuesta es cuando el hueso sale para afuera, queda expuesto a una infección. Eso es una fractura expuesta. Y el peroné es el hueso más finito, no el otro. No soy médico ni nada, pero bueno, el que está en el tema. Bueno, el tema es que en esa situación que estaba allí, en ese año 2012, bueno, la RT no me quería comprar los clavos ni la placa, no se querían hacer cargo, o si se tenían que hacer cargo, me daban vuelta, ¿sí? Y yo estaba con el pie, no me lo enyesaron, me lo acomodaron así nomás, ni me lo tocaron, me vendaron, me dieron medicación y me mandaron a mi casa. Sí, y así estuve como 2 semanas con el pie y toda una burocracia total, de todos lados, tanto de los médicos como el de la RT también. Y yo estaba allí, con un dolor que tomaba pastilla, pero no me hacía nada, porque una fractura, el hueso se quebró, se rompió, la piel estaba lastimada también. Me habían hecho unos puntos nomás, me dijeron después te lo vamos a sacar porque te tenemos que acomodar, te tenemos que poner la placa, los clavos, me lo dejaron así. Y bueno, y ahí está, la fe, empezar a buscar a Dios, ¿sí? Y me puse a escribir, ¿no? Yo tengo acá unos sermones que nunca lo he predicado, ¿sí? Este es un cuaderno del año 2012, una agenda del 2012, todo con cinta. Mi hija Keila tenía 4 añitos. Acá está el dibujo de mi hija Keila. Tenía 4 añitos, Keila está acá tocando el teclado, hoy me está acompañando. Pero también ella escribió el sermón, estaba ahí, con 4 añitos.
¿sí? Le digo yo que acá me ya puso, era acá, mira, porque Keila, era acá. Pero después acá puso M, así que es de mi ley también. Keila. Bueno, y estaba mirando un poquito, porque yo acá puse unos par de sermones sobre la fe, ¿sí? Puse acá el primero, la fe, después la fe que agrada a Dios. Puse también acá otro sermón, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Después tengo acá otro sermón, el poder de la confesión de fe. ¡Fua! ¡Qué lindo!, ¿no? Después tengo acá el regreso de la fe. ¡Ah! La fe que vence al mundo. Esa la vamos a predicar hoy. La fe que vence al mundo. ¿Amén? Esa es nuestra fe, la que vence al mundo. Y así tengo varios sermones acá que nunca lo he predicado, que habla acerca de la fe, ¿no? Y qué lindo es esto, porque en los momentos de prueba hay que tener fe. ¿Amén? Así que si usted está pasando por una lucha, por una prueba, ahora le voy a contar cómo terminó el tema del pie, ¿no? Si usted está pasando por una lucha, por una prueba, ¿sabe qué? Dios dice que nunca va a poner carga sobre nosotros que no podamos llevar. Si estamos pasando por algo es porque Dios permitió y permite que nosotros lo vivamos. ¿Pero para qué? Para que crezcamos en la fe, porque Él lo que quiere es que nosotros nos desarrollemos en la fe. Y la fe, dice la palabra de Dios, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Dice en Hebreos 12:2. Pero, no, ese dice, puesto los ojos en Jesús, ¿no? En el versículo 1, dice 11:1. Pero en el 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario, lo que citaba nuestra hermana Débora al comienzo, ¿no? Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está, que Dios existe, y Él es galardonador, Él es premiador de aquellos que le buscan. Amén. Decirle que está al lado tuyo, si viniste hoy acá, Dios te va a premiar. Amén. Decirle, si estás solo, decite, menos mal que vine. ¿Sí? ¿Sí? Dios premia la fe. Dios premia la fe, a Dios le agrada la fe. Entonces, este sermón que tengo aquí, que voy a predicar en esta noche, dice, la fe que vence al mundo. Vamos a leer. Ustedes se quedaron con que quiere que cuente lo que pasó con el pie. Bueno, resulta ser que ya estaba agotado con todo, ¿no? Acostado en mi cama, le digo a mi esposa, hoy me voy a la iglesia. No podía pisar nada, estaba quebrado. Hoy me voy a la iglesia a adorar a Dios. Necesito estar con Dios en la iglesia. Me fui al culto esa noche y de repente empezamos a adorar a Dios en ese lugar, un lugar especial donde me he encontrado con Dios. Es como mi Betel, ¿verdad? El lugar de encuentro con Dios. Y ¿saben qué? De repente siento como un fuego en mi pierna, ¿sí? Pero un fuego sobrenatural y no me dolía más nada. No me dolía más nada. Me fui a mi casa, al otro día tenía que ir al médico, me pasaban a buscarlo de ART con el autito. Tenía un turno para sacarme una placa, que encima no era placa, sino con el CD, ¿no? Y me muestra el muchacho el CD y me dice, Ruiz, me dice, ¿sabes que el hueso está soldando? Dice, y está soldando derecho. Dice. Así que no hace falta ni que te pongan nada, ni placa, ni clavo, nada. Déjalo que siga así, me dice. Así que bueno, y acá estoy, gracias a Dios, no me pusieron nada, camino bien, ningún problema. Es la obra del Señor, amén. Pero es el momento que uno tiene que pasar. La gloria es para el Señor, amén. Pero hay que estar en esos momentos de prueba. Y hay que estar, no solamente como dice la palabra, no ser oidor de la palabra, sino hacedor. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Sí? Sabemos que nosotros no somos salvos por obra, dice la Biblia, no somos salvos por obra, somos salvos por fe. Pero Jesús dijo algo muy importante. Le dijo a los discípulos, hagan buenas obras para que los hombres glorifiquen al Padre. Amén. Entonces, y Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe sin obra, porque la fe sin obra es muerta, es verdad. Bueno, ese es otro tema. Pero qué bueno es
que en estos momentos de prueba uno vaya a la palabra de Dios, uno vaya a los lugares como nuestra hermana nos compartía al comienzo de la reunión, de buscar a Dios, de pedir, buscar, llamar, porque eso habla de una persistencia, porque a Dios le agrada cuando uno persiste, ¿no? Porque dice que la palabra de Dios que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo, el que permanece hasta el fin. Y como siempre decimos, no es que solamente una salvación de una eternidad con el Señor, sino como le pasó a la mujer que tocó el borde del manto, que estaba enferma, ¿no? Y dice, si tan solo tocaré el borde de su manto, seré salva, ¿no? O el ciego Bartimeo, que pidió a grito al Señor que quería recobrar su vista, y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. O los discípulos del Señor, cuando estaban allí en la barca, le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Lo salvó del peligro, calmó la tempestad. Y el Señor nos salva en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos salva del peligro, de enfermedad, nos salva. El Señor salva. Por eso es importante esta fe, que es la que vence al mundo. Amén. Y vamos a leer en el texto de San Juan, primera de Juan, en las cartas, ¿sí? Antes de Apocalipsis, las cartas de Juan, en primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 4, yo no sé si voy a terminar el sermón, pero por lo menos quiero que le quede este concepto, que su fe vence al mundo. ¿Amén? Que la fe en Jesucristo vence al mundo. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Amén. Lo que hemos nacido de Dios habla de lo que son nacidos en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Dice en Romanos que lo que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En San Juan, en el Evangelio, dice que le dio, a aquellos que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿sí? Que no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si hemos nacido de Dios y tenemos la fe en Jesucristo, somos lo que vence el mundo, ¿sí? Después vamos a leer un texto ahí también que dice que el mundo y su deseo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero lo que quiero en esta noche compartir con ustedes, lo que Dios ha hecho en mi vida en cuanto a ese proceso de este momento, ¿sí? Tan difícil, que puedo decirle que cuando uno pasa momentos de aflicción, es ahí donde uno más se tiene que agarrar y aferrar a la fe en Jesucristo. Jesucristo es la fe. Amén. Yo puse aquí, a modo de introducción, que en San Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, relacionado con este texto que leímos, que es la fe que vence al mundo, porque Cristo es nuestra fe. Hebreos, dijimos, 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo es nuestra fe. ¿Y saben qué? Pablo, en Colosenses 2:15, nos dice algo muy importante, que Cristo en la cruz venció a la muerte, venció al pecado y venció a las tinieblas. Y en las cartas de Romanos él dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Entonces, nuestra fe en Cristo nos hace vencedores. Y es la fe que vence al mundo, aunque Cristo dijo que en el mundo va a haber aflicción, y es verdad. Miren, yo puse aquí, ¿cuáles son las aflicciones del mundo? El dolor, la tristeza, el odio, el rencor,
el celo, la envidia, la amargura, el temor, el engaño, la mentira, la duda, la falta de confianza, la falta de perdón. Esas son todas aflicciones de este mundo, enfermedad, vicios, ¿sí? O el no poder alcanzar lo que me propuse en la vida, también trae aflicción, ¿o no? Yo puse acá, bueno, por ahí una profesión. Alguien se propuso a hacer... Yo quería ser profesor de historia. Hice un año nomás solamente de profesorado de historia, pero quedó ahí, truncado, ¿sí? Por situaciones. Pero... y eso muchas veces, cuando no está Cristo en el centro del corazón, cuando no podemos lograr o alcanzar cosas que nos hemos propuesto, y gloria a Dios si estaba en la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero a veces cuando no tenemos a Dios, esas cosas afligen el corazón. Y están los otros que dicen, viste que te dije que tenías que estudiar, mira ahora cómo, ¿no? Y eso aflige el corazón. Son las aflicciones. Pero Jesús dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Y si vos te propusiste algo en esta vida y quedó truncado, quizás lo hiciste en tu fuerza, en tu humanidad, ¿sí? En tu anhelo, tu deseo. Pero si lo pones en la mano de Dios, como dije en la oración, que el hombre piensa su camino, pero Dios va enderezando sus pasos. Amén. Dios va a enderezar nuestros pasos y nos va a ayudar y nos va a guiar para que podamos cumplir con esto que Dios nos ha encomendado, ¿no? Porque ¿saben qué? La Biblia nos enseña que la única batalla que debemos pelear es la batalla de la fe, ¿sí? El diablo no está interesado en robarte la economía, el diablo no está interesado en robarte el matrimonio, el diablo no está interesado en ponerte una enfermedad, el diablo está interesado en robarte la fe, porque dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá. Amén. Por eso necesitamos, como nos enseña el apóstol Pablo allí en Efesios, cuando nos habla en el capítulo 6 de las armas celestiales, ¿sí? Que habla del escudo de la fe, que es para apagar los dardos de fuego del maligno, ¿sí? ¿Saben qué? Las armaduras que Dios nos ha provisto, como nos enseña el apóstol Pablo allí en Efesios, son para soportar, para resistir y permanecer en el día malo. ¿Creen que lo leamos? Lo leemos. Efesios capítulo 6, versículo 10. Hablando de estos momentos de aflicción, ¿no? Que en el mundo va a haber aflicción. Pero ¿saben qué? Dios nos ha dado herramientas. Dios nos ha provisto de armas para batallar en el mundo espiritual. Efesios capítulo 6. Y esto yo en el anexo donde estamos ministrando, tengo allí las armaduras, ¿no? No, chicos, tengo las armaduras ahí, la hicimos con Keila, ¿fue? Con Keila hicimos las armaduras, hicimos el yelmo de la salvación, todo de cartón lo hicimos, ¿no, Keila? Sí. Y pusimos el yelmo de salvación, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, la sandalia, el calzado de la paz, ¿sí? Y la coraza de justicia, ¿no? La coraza de la... Todo lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y ¿saben qué? La conclusión de toda la armadura de Dios, todo es Jesucristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra justicia, ¿sí? Él es nuestra paz, Él es la verdad, Él es nuestra fe. Todo lo que dice acá es Jesucristo. Vamos a leerlo. Dice, por lo demás, hermano mío, Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por lo tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estar firme y ceñido vuestro lomo con la verdad, y ahí empieza a describir todo lo que hemos nombrado. Entonces, las armaduras que Dios nos ha dado es el mismo Jesucristo. Por eso Pablo dice en Romanos que la noche está avanzada, pero el día se acerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Las armas de la luz es Jesucristo. Amén. Las armas de la luz es Jesucristo. Por eso tenemos que despojarnos de todas estas cosas que decíamos que trae aflicción, que son cosas de este mundo. Y tenemos que revestirnos de Cristo. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 12, versículo 13. 12, 13. Perdón, 13, 12. No tenía ahí medio cruzados los números, pero eran los números. 13, 12. Dice, la noche está avanzada y el día se acerca. ¿Sí? Se acerca el día. Desechémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. ¿Y quién dijo que era la luz? Jesucristo. Amén. Yo soy la luz de este mundo. Y el que cree en mí no estará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, la fe que vence al mundo, ¿sí?, es la que nos da Jesucristo, es nuestra victoria. ¿Sí? Aunque en el mundo vamos a recibir todas estas cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer allí en Primera de Juan, como leíamos la carta recién, pero ahora vamos a leer en el capítulo 2, versículo 15. En cuanto a la aflicción de este mundo, ¿no? Porque a veces nos quedamos enredados con las cosas de este mundo. Y mire lo que dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo proviene, ¿sí?, no proviene, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Que Dios nos ayude, ¿no?, a poder mirar lo eterno, lo que permanece para siempre. ¿Sí? Yo puse aquí también, en cuanto a esto, ¿no? El mundo solamente lo que quiere es apagar la fe. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 18 dice, no, nosotros no mirando las cosas que se ven, ¿sí?, sino las que no se ven. ¿Cómo tengo que hacer para permanecer firme en la fe? Y yo puse aquí que tenemos que tener confianza en Jesucristo. ¿Sí? Cuando alguien tiene confianza sobre una persona porque cree, porque esa persona nunca le ha fallado, tiene una confianza, ¿verdad? ¿Cuánto más en Jesucristo tenemos que tener esa confianza? ¿Sí? Yo puse aquí confianza en la palabra de Dios, porque Dios nunca ha fallado a su palabra. Él no ha fallado a su palabra. Él cumple su palabra. Por eso Jesús allí en Mateo, cuando habla, ¿no?, en el capítulo 4, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben qué? Todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Todo. Desde un comienzo. Los cielos, ahora lo vamos a leer un salmo donde el salmista declara, pero me gusta algo mucho más profundo, ¿no? Y un pensamiento tan lindo que una vez lo escuché y dije, qué gran verdad, porque esa es nuestra fe, la palabra de Dios. Y dice en Génesis que, y dijo Dios,
¿no? Soltó la palabra, dijo Dios, hagamos la tierra. Y se creó la tierra. Y dijo Dios, hagamos el mar. Y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿no? Y todo por la palabra de Dios. Y dijo Dios, dijo Dios. Y todo lo que hizo Dios, dice, fue bueno. Amén. Todo lo que hizo Dios fue bueno. Y sabe que en un principio el hombre no tenía suegra. Él lo dijo, ¿no? El hombre no tenía suegra, no hizo una suegra. Pero sí tiene hijos. Y las hijas son hijas de Dios. Entonces quiere decir que nuestro suegro es Dios. Tenemos que tener cuidado ahí, Y dijo Dios, hagamos la tierra. Y dijo Dios que así se crearan hierbas verdes y que cada hierba dé su semilla y cada semilla dé su fruto. Y lo bendijo Dios. Y dijo Dios, hagamos el mar. Y allí que se crearan peces y grandes monstruos marinos. Y lo bendijo Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y le dio el soplo de vida. Y lo bendijo Dios. Ahora fíjense, si uno arranca pasto de la tierra, ese pasto se seca y se muere. Porque no está en el lugar donde Dios lo plantó, donde Dios le dijo que tenía que estar. Usted saca un pez del mar, del agua, se muere, porque no está en el lugar donde Dios le dijo que tiene que estar. Y lo mismo pasa con la vida de los hombres. Si Dios le dio el aliento de vida, cuando el hombre no está en comunión con Dios, se muere, porque no está en lo que Dios le había dicho. Por eso, qué importante es, como dije aquí, tener confianza en Dios y en su palabra, porque su palabra nunca ha fallado. ¿Sí? El salmista podía decir en el Salmo 33, vamos a leerlo, en el Salmo 33, en el versículo 4 y 6. 33. Porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras hechas con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Qué bueno, ¿no? Tener fe y confianza en este Dios. Amén. Y como segundo punto puse aquí, hay que buscar el rostro del Señor, como hablábamos al comienzo, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está y que Él existe. Y Él es galardonador. ¿Querés ponerlo, Suri? 11:6, Hebreos. Me gusta porque uno lee, sin fe es imposible agradar a Dios, pero ¿sabes? Me gusta el final, porque dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Tenemos que buscarlo. ¿Amén? Tenemos que buscarlo a Dios. Bueno, puse otro salmo ahí muy conocido, que es el Salmo 73, en el versículo 17 hasta el 28 habla, dice el salmista, que casi se deslizaron sus pies porque pensó un montón de cosas, pero dice, cuando he entrado al santuario, cuando fui a la presencia de Dios, pude entender, comprender. Entonces, cuando buscamos a Dios, es allí donde podemos entender y comprender que todo lo que nos pasa, ¿sí?, está permitido por Dios. Hermanos, ¿saben que la semana pasada nos robaron allí en el anexo? ¿Sí? ¿Saben cuándo nos dimos cuenta? El día del culto. Una semana había pasado. Porque estábamos por cocinar para los chicos, faltaba la garrafa. Y Analía estaba por poner el micrófono, le faltaba el equipito de... Lo enteramos una semana después.
Y yo después, haciendo memoria, recuerdo ese día que hubo un golpe, un ruido a la madrugada, y no me levanté, pensé que eran los gatos realmente, porque ahí andan los gatos haciendo lío. Pero fue fuerte el estruendo. Pero ¿saben lo que le dije a los hermanos cuando hicimos porque se generó un ambiente medio como de tristeza, ¿verdad? Porque nos sorprendió así. Le dije, hermano, ¿saben qué? Yo en el año 2000, cuando vine acá, ¿sí?, a Quilmes, yo vine con un shortcito y una remera. Sin nada. Ni siquiera sube porque no había sube en ese momento. Había monedas. Capaz que hasta colado en el tren me vine porque... ¿Y saben qué? Todo lo que tengo yo me lo dio el Señor. Y todo lo que tengo acá es de Él. Y si me robaron a mí, no me robaron a mí. Se lo robaron a Él. Amén. De verdad, hermano. Si en otro momento, mejor lo dejamos para otro momento. Pero es así, Dios trae paz. Amén. Y lo único que dijimos con mi esposa es, bueno, Dios sabrá, nos aconsejaba allí el pastor Alberto, nos decía, hay que sacar un aprendizaje, como todo pastor, ¿verdad? Pastor, allí el pastor Alberto. Sí, pastor. Nos decía, de esto hay que sacar un aprendizaje. Y sí, hay que sacar una... ¿Sabe? El pastor me daba ese ejemplo. ¿Sabe qué es lo primero que me recordé de eso? Es que todo lo que tengo me lo dio Dios. Si tengo que sacar un aprendizaje de eso, es saber que dependo de Él. Que mi vida está escondida en Él. Y que todo lo que tengo me lo dio. Entonces, confiar en su palabra, buscar su rostro y por último obedecer a su palabra. Porque la fe viene por el oír su palabra, pero dice que no solamente hay que ser oidor, sino hacedor de su palabra. Y cuando obedecemos su palabra, vamos a obtener la bendición del Señor. Amén. Puse aquí, se me va el tiempo, no lo voy a leer, pero puse aquí una pesca milagrosa allí donde los discípulos del Señor habían tirado la red toda la noche y no habían pescado nada. Pero en un momento Pedro le dice, pero en tu nombre, en tu palabra tiraré la red. Dice que sacaron cantidad de peces, que tuvieron que llamar a la otra barca. Dice que casi se hundía de tantos peces que había. ¿Y saben qué? Pedro ahí en esa historia, está en Lucas capítulo 5, después si quieren leanlo. En esa historia Pedro reconoce algo tan glorioso, ¿no? Que es la gloria de Dios. Y cuando uno experimenta la gloria de Dios, nosotros podemos experimentar un destello de su gloria. Pero cuando cae la gloria de Dios sobre nuestras vidas, podemos experimentar lo que dijo Isaías. Ay de mí, casi caigo como muerto porque soy un hombre inmundo, de labios inmundos. ¿Sí? Cae la gloria de Dios. Y cuando cae la gloria de Dios, lo primero que el hombre hace es reconocer su inmundicia, su pecado, que no somos dignos de tanta santidad, de tanta gloria, de tanto poder. Y Pedro, cuando se dio cuenta que eso era algo sobrenatural, le dijo a Jesús, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Su gloria. ¿Y saben qué, hermano? Lo estamos orando con los hermanos de intercesión, junto con Gaby, Fer, otros hermanos que nos acompañan, José Sosa, José Gómez, tantos hermanos que venimos a orar a la mañana, y el pastor. Hay una cosa que nos está dando vuelta y cada vez que oramos, como que se hace repetitivo, pero no lo oramos
vana palabra de repetición, sino que creo que es el Espíritu Santo que nos trae a memoria y nos recuerda que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. ¿Y saben qué, hermano? Para recibir eso, tenemos que despojarnos de las obras de las tinieblas. Yo creo que esa gloria va a ser algo nada comparado a lo que han vivido los hombres. Ni siquiera los discípulos del Señor, nada comparado lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero necesitamos fe, necesitamos confianza, necesitamos creer, necesitamos permanecer, necesitamos, como decíamos aquí en estos puntos, obedecer a su palabra. Vivir una vida ordenada, en santidad, despojarnos. Y eso es decisión nuestra. Anoche recordaba una historia que la había leído hace muchos años que habla de un poder de decisión. Quizás alguno ya la ha leído, lo ha escuchado, pero me gustó porque es una ilustración tan linda porque nos lleva a nosotros a reflexionar que realmente la decisión es nuestra. Y decía esta historia, y con esto cierro el sermón, voy a hablar algo más, pero lo vamos a dejar para la próxima, ¿sí? Acerca de la pesca milagrosa. Decía que había un padre que tenía 2 hijas. Y todos los veranos este padre las llevaba a sus hijas a ver a un sabio. ¿Sí? Y la hija mayor le dice a la menor, ¿sabés que este año cuando vayamos a ver al sabio, yo voy a llevar una mariposa en mis manos y la voy a esconder atrás? Y le voy a decir al sabio, ya que es tan sabio, si esta mariposa está viva o está muerta. Y si él me dice que esta mariposa está viva, yo la voy a aplastar y la voy a matar. Y si él me dice que la mariposa está muerta, yo la voy a soltar. Va a vivir. Qué buena idea, dijo la hermana, ¿no? Vieron que los chiquitos más siempre quieren aprender de lo más grande, ¿no? Entonces, fueron a ver al sabio y llegaron ahí y le dice, sabio, ¿usted qué es tan sabio? Yo tengo una mariposa aquí en mis manos, atrás, acá en mi espalda. ¿Usted qué dice? ¿Está viva o está muerta? Y el sabio, como gran sabio, le dijo, eso depende de vos. Chao, se terminó. Claro, está hablando de que hay cosas que dependen de nosotros, hermano. Si queremos que ese sueño que tenemos en Dios viva o que muera, depende de nuestra decisión. Si queremos crecer en la fe, depende de nuestra decisión. Si queremos avanzar o queremos morir en el intento, depende de cada uno, de su búsqueda, de su intimidad, de su relación, de su amistad que tenga con Dios. Amén. Eso lo va a ganar uno en lo secreto, en lo íntimo y aún más en los momentos de lucha y de prueba. Porque hoy, claro, hoy puedo contar esto tan lindo del milagro, de la bendición de Dios, pero en esos momentos fueron momentos muy difíciles para mí. Pero es bueno pasar por eso, porque cuando lo pasaste, ¿sí? Pero si te quedaste ahí, me quedaba renegando, si ese día me quedaba nada, me quedo en mi casa, me duele el pie, no voy a ir a la iglesia. No, porque a veces pasan cosas que Dios permite para probarte la fe, para que vos crezcas en la fe. Aunque no hubiese pasado nada, igual Dios iba a seguir trabajando y tratando en mi vida, en mi corazón. Pero Dios sabe hasta dónde podemos llegar, porque como dije en un comienzo, Él nos va a poner carga sobre nuestra vida que nosotros no podamos llevar. Si estamos pasando por una situación, sea económica, sea de salud, sea espiritual, Dios lo está permitiendo, porque quiere que nosotros le busquemos a Él.
Amén. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Espero que haya sido de bendición la palabra de Dios, que pueda crecer, ¿sí?, en tu vida.